Santiago nos pone a todos en bancarrota espiritual, y eso es perfecto. Porque la verdadera espiritualidad no es la de los ricos, sino la de los pobres en espíritu. Bienaventurados los que se saben necesitados de la misericordia de Dios. Y yo quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir escenario, que no altar, ¿verdad? Porque esto no es el altar, esto es un escenario. El altar es nuestro corazón. Jesús cambió el altar sagrado del templo por mesas. La verdadera espiritualidad de Jesús ocurre en las mesas, con pan, con vino, con amigos. Esa es la verdadera espiritualidad, una espiritualidad práctica. Eso del altar suena un poco feo porque ¿el altar para qué es? Para matar cosas, ¿no? Matar animales. Que yo digo, cuando la gente se casa, ¿a dónde va? ¡Al altar! ¡Qué terrible! Que se vaya al altar para casarse. No, hombre, no. Pero bueno, y veníamos diciendo cosas de Santiago. El capítulo 1 nos habla de coherencia. Santiago le da rabia a la religiosidad que se queda en los cielos, etérea. Necesitamos una religiosidad práctica, una fe práctica, porque una fe teórica es una fe de amor. Muerta no, rima, jolines. Una fe teórica es una fe diabólica. Porque los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan. La verdadera religión es práctica, es amor. ¿Qué pasa, Jazz? Te llamas Jazz, ¿no? ¿Por qué estás en la fila de los fariseos? ¿Te has venido arriba? Bueno, no pasa nada. Dios bendiga América. Tienes la camiseta de Estados Unidos, tío. Qué buena. Bueno, la fila de los fariseos. Los fariseos, bien, gloria a Dios, se creían mucho. Y Santiago está diciendo, ¿pero de qué te jactas? ¿Cómo se te ocurre? Si alguien se cree religioso, que viva de acuerdo a Cristo. Es verdad, como decía Félix, que se puede ser religioso sin espiritualidad, pero si tienes una verdadera espiritualidad, el vagón de las obras se tiene que mover. Dice Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No es por obras, ¿verdad que no? No es por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. No es por obras, está claro que no es por obras. Y esta es la gran bandera evangélica, es por fe, para que nadie se gloríe. Pero dice el versículo 10, pues somos hechura suya, hechura en el griego poema, somos un poema, una obra de arte de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Las obras son ineludibles en la vida del cristiano. Pero vivimos en bancarrota espiritual y Santiago nos lo quiere hacer ver. Por eso yo quiero darte la frase de Brennan Manning que siempre digo en mis prédicas. Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser, porque nadie en esta sala es como debería ser. Pero Dios te ama a pesar de cómo eres. Dios sabe que tu vida espiritual no es tan intensa como aparentas cuando cantamos Oceans. Dios sabe que tú no oras tanto como dices, que tu estudio bíblico deja mucho que desear. Dios lo sabe, pero cada vez que tú te acercas a Él, Él es como un padre que ve a su bebé. Yo estoy con el móvil, tengo una fotito de mi niño, Martín. Martín no hace nada, solo molesta en realidad. Pero yo tengo aquí la foto de Martinito y digo, ay, Martinet, le llamo ¿qué? Y solo llora y mama, ya está. De hecho, ni siquiera sé siquiera su madre o la ve como un objeto ¿sabes? Un dispensador. Pero yo lo amo. Y cada vez que me lanza una miradita, se lo agradezco eternamente. Así es Dios con nosotros, porque Dios es Abba, Abba, Abba. Dios es papá. La espiritualidad céntrica, a Jesús lo mataron porque dijo, ¿sabéis qué quiero deciros de Dios? Que Dios es Abba. Que es la primera palabra que mi hijo va a aprender. La verdadera espiritualidad, hablar en cristiano, es aprender a decir lo que un bebé, su primera palabra, Abba, papá. Y mientras no entendamos eso, Joaquín Jeremías tiene un libro que se llama así, Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento. Esto es fundamental, tú tienes que saber, Santiago lo dice, que somos hijos de Dios. Nuestra identidad tiene que estar clara en Dios, porque tú no puedes ganarte el cielo. No hay mayor esclavitud que aquel que quiere ganarse el cielo con las obras, que usamos la culpabilidad para que la gente sirva a Dios. ¡Qué terrible! Ahora, tienes que contar con que somos terribles, tú y yo. Y me preocupa, permitidme, tengo bastante tiempo, puedo predicar tranquilo, porque tengo el reloj del mal ahí, es un reloj diabólico. Pues yo soy pentecostal. ¿Cuántos pentecostales hay aquí? ¿Puedes levantar la mano? Dios te bendiga, veo tu mano. ¿Hay poquitos pentecostales? Hay bautistas también.
Presbiterianos. Y hay muchos... ¿Sabéis? La gente que cuenta chistes entre bautistas, pentecostales. ¿Puedo contar un chiste así, malo? Mira, tú puedes elegir o ser bautista como su primo o pentecostal como todos sus discípulos. ¿Reíron los pentecostales? Gracias. Pero bueno, cada uno tiene que barrer para su casa. La familia no se elige, lo siento mucho. Yo no he elegido a mis hermanos, que son un desastre, pero ahí están. Cada uno con lo suyo. Pero andamos peleándonos a veces con tonterías. Y en el cielo no te van a preguntar cosas teológicas de cuándo viene el Señor, si viene antes, si viene después. Pero andamos con nuestras cositas. ¿De dónde viene el mal? ¿Conocéis una canción que dice, creo que es de una española, que dice, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así? Sigamos. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca oír. ¿De quién es la culpa de que yo sea malo? Del mundo, ¿verdad? De la sociedad. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Le echamos la culpa al sistema, a los políticos, a la sociedad injusta. Eso es un mal diagnóstico. ¿De dónde empieza el mal? El mal no está ahí afuera. El mal no es... No. Dice Pablo, el mal está en mí. Y dice Santiago en el versículo 1, capítulo 4, que es el tema que toca. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, porque pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en vosotros, nosotros nos anhela celosamente? Dios es celoso. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. ¿Cuántos son pecadores aquí? Amén, gloria a Dios. La iglesia es un puñado de pecadores que se sabe perdonado por Dios. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los disico, los esquizofrénicos espirituales, ¿verdad? Los que tenéis dos psicologías, dos psicos, purificad vuestros corazones. Félix nos ha explicado lo que es el corazón, ¿verdad? Hay que purificarlo, hay que simplificar. Una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Decía Pablo, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A cuánto le gusta murmurar? A ninguno. ¿A cuánto le gusta juzgar? Uy, a mí me encanta. Cómo me gusta. ¿Sabes por qué me gusta criticar a los demás? Porque cuando uno critica a los demás, se olvida un ratito de sus miserias. Pero cuando uno juzga, dice, no juzguéis, dice el Sermón del Monte, que Santiago es el Sermón del Monte explicado por el hermano pequeño, ¿verdad? El que juzga es juzgado, está juzgando a los demás. El negocio de la iglesia no es ir juzgando por ahí a la gente, pero andamos peleándonos unos con otros. ¿Por qué? Porque el mal está en mí. Santiago nos quiere hacer ver a esta comunidad o a las comunidades a las que escribe que el mal está en nosotros y que no debemos tener amistad con el mundo. El mundo, ayer lo expliqué. La amistad con el mundo no es no tener amigos no cristianos. Claro que sí. Si no, es imposible cumplir con la misión. Porque Jesús era amigo de pecadores. Tú buscabas en Google Jesús y el autocompleto te ponía amigo de pecadores. Si hoy buscas cristianos, espacio, y pones una H, no te completa Gilson, ni humildad, te completa hipócrita. O por lo menos en España. A lo mejor aquí no. Pero cuando tú buscabas en Google la palabra Jesús, la gente decía, sí, Jesús, el amigo de pecadores. Sí, Jesús, el comedor y bebedor. Sí, Jesús, el políticamente incorrecto. Jesús, el que abrazaba, el que rompía algunas leyes establecidas por amor a las personas. El Jesús que vivió de manera práctica, porque no te equivoques. Jesús murió como murió, porque vivió como vivió. Y sus palabras son preciosas, su enseñanza es increíble, pero sus palabras no nos salvaron. Nos salvó su muerte y su resurrección, su vida. Nos salvó su ejemplo.
Nos salvó su empatía. ¿Qué es la empatía? Todo el mundo sabe lo que todo el mundo es psicólogo 1.0. La empatía es ocupar el lugar del otro, ¿sí o no? Ponerse en el lugar de otro. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Empatizar con la humanidad. Ocupó nuestro lugar. Sus palabras son fantásticas, pero su ejemplo fue transformador y redentor. Porque recuerda, las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrasa. Necesitamos una iglesia coherente que arrase su ejemplo. Que no seamos, como está diciendo aquí Santiago en el capítulo 4, que andamos codiciando, siendo egoístas, que tenemos un discurso muy bonito, pero en nuestra praxis, en nuestra vida cotidiana, no estamos amando de manera real. Tú tienes que entender algo fundamental de la vida cristiana, que aquí está usando palabras muy fuertes. Por ejemplo, dice adúltero. ¿Sabéis lo que es un adúltero, no? Pero un adúltero, por ejemplo, hay gente que no puede adulterar en un sentido. ¿Sabéis quiénes son los que no pueden adulterar? Los solteros. ¿Entendedme? En cuanto a relación de amor sexual erótico, un soltero puede fornicar, puede hacer puede hacer muchas cosas, puede pecar súper bien. Pero adulterar no, porque adulterar implica un compromiso. Y la Biblia dice que, ahí Santiago dice, el Espíritu nos anhela celosamente. Mira, en el eje central del cristianismo no hay una serie de normas que cumplir. En el eje central del cristianismo no hay una dogmática, no hay una teología sistemática. En el eje central del cristianismo no hay una serie de doctrinas. En el eje central del cristianismo está la persona de Jesús y hay una relación de amor profunda. Eso es el cristianismo. Cristo y lo que Él nos transmitió y su palabra y su manera de entender la Biblia, porque cuántas atrocidades se pueden hacer con la Biblia en la mano si no son interpretadas desde Jesús. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Me hago entender? Porque Jesús es lo mejor que tiene la iglesia. No hay nada mejor. Ni los escenarios, ni mucho menos los predicadores, ni los dones, ni las plataformas, ni los templos, nada. Lo mejor que tiene la iglesia es Jesús. Y yo quiero decirte algo acerca de ti y de mí. Y no te lo profetizo porque no soy ni profeta ni hijo de profeta. Aunque puedo profetizarte cosas a veces estos profetas que dicen cosas, las típicas, ¿no? Lo mejor está por venir, este es tu año, sembraste con lágrimas, recogerás con gozo. Que digo, eso te lo dan en las galletas de la suerte de los chinos. ¿Me hago entender o no? Y yo soy pentecostal, pero ojo, a mí no me dan gato por liebre. Este es tu año, ¿vale? Escúchame, la verdadera espiritualidad es Cristo, es Jesús. Y yo te quiero medio decir esto. Tú te vas a fallar. La gente te va a fallar. Tu iglesia te va a fallar. Tu denominación te va a fallar. Tu lectura de la Biblia te va a fallar. Tu inteligencia te va a fallar. Tus emociones te van a fallar. Tu sexualidad te va a fallar. Tu mente te va a fallar. Tu pastor te va a fallar. Pero Jesús nunca te va a fallar. Nunca, nunca te va a fallar. Así que no pongas tu confianza en los dogmas, no pongas tu confianza en las normas, pon tu confianza en Jesús de Nazaret, confía en Él y no dudes de Él, duda de todo, pero mira, Jesús es fiel, Él ha dado la cara por ti, es increíble mi Señor, es lo mejor que tenemos. Y yo cuando me miro a mí digo, ¿en serio Dios cuentas conmigo? Ahora, cuando un evento se está terminando, a mí me preocupa un poquito, y no puedo seguir este mensaje sin decirte que me preocupa un poco el hecho de que ya hemos escuchado un montón de prédicas, ¿verdad? Hoy y ayer también. Y a veces yo siento que tenemos un poco el complejo en las iglesias de Las Vegas. ¿Conocéis el versículo que dice que lo que pasa en Las Vegas, qué? Se queda en Las Vegas. ¿Eso está dónde? En Malaquías, por ahí. Lo que pasa en la iglesia se queda en la iglesia. A veces venimos a eventos, dice, codiciáis, pero no tenéis, pedís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Y venimos a un evento para consumir espiritualmente, para mí, como si tú y yo fuésemos los grandes protagonistas de la historia, y convertimos los eventos en un espacio como para nutrirnos un poquito y vivir un poco la vida loca, que es la vida que a mí me toca, ¿verdad? Y ya está. Y no, uno no está aquí para sí, uno está aquí para equiparse para la misión, para el ministerio, para amar a los demás. Codiciáis y no tenéis porque pedís y no tenéis porque pedís mal.
Yo no quiero que esto sea Las Vegas. Yo quiero que trascienda lo que estamos hablando. La palabra de Dios no está presa. Y si yo no consigo yo no puedo conseguir nada, pero si el Espíritu Santo no transforma tu corazón de alguna manera, entonces soy címbalo que retiñe. Si no te estoy amando como Dios me pide, lo que estoy haciendo aquí es perder el tiempo y podría estar abrazando a mi hijo Martín. Pero yo estoy aquí porque el Señor nos dijo a cada uno de nosotros: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos tenemos esa comisión para nuestra vida: hacer discípulos allá donde estemos. Es una relación de amor. La vida con el Señor, el eje central del cristianismo. Por eso puede hablar de esto. ¿Amamos más al mundo o al Dios que nos envía al mundo? ¿Amamos más nuestras carreras, nuestros sueños, nuestros proyectos egoístas muchas veces, o amamos el proyecto de Dios, el reino de Dios? La Basilea, decía Jesús, el reino se ha acercado. Bueno, Jesús hablaba en arameo. ¿Os digo cómo decía Jesús en arameo el reino de Dios? Él decía la malkuta da jalajá. Así habla, parece medio moro eso, ¿no? Medio árabe. Era arameo. La malkuta de Dios, el reino de Dios. Y tú y yo estamos trabajando para la única empresa que va a trascender los cielos, la malkuta de jalajá. Si no estás trabajando para el reino de Dios, entonces estás trabajando de la tumba para acá. Pero nosotros creemos en la resurrección, creemos en cielos nuevos y tierra nueva. Yo te animo a que entres en el proyecto de Jesús, un proyecto extraordinario. Y Dios cuenta contigo a pesar de cómo eres. Pero todo empieza con una relación de amor. Hablemos de la religiosidad. Aquí también está denunciando Santiago eso. ¿Qué es? ¿Cuál es la palabra que determina que más se dice en la iglesia? Amén. ¿Alguien puede decir conmigo amén? Amén. Amén. Y la gente cree que ser religioso, que lo más importante es el amén. El amén, el venir, el cantar, el saber, lo que sea, todo eso está bien. Las disciplinas espirituales, pero cuando le preguntaron a Jesús ¿qué es lo más importante de la religión? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él no dijo amén. ¿Sabes qué dijo él? Él quitó la tilde al amén. Él dijo, no es amén. La verdadera espiritualidad es amén. Amén. Y Santiago está denunciando eso. ¿Cómo se te ocurre decir que eres religioso si no amas? Tú te sabes mucho el amén, pero tienes que quitarle la tilde, porque el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Pablo, cuando quiere resumir, Pablo hacía muchas listas. Félix Ortiz se ha metido con Pablo. Es que Pablo tiene un pensamiento griego y Pablo no sé qué, y le da vueltas a todo y no sé qué. Bueno, pero Pablo, ojo, mi amiguito Pablo, porque él es más de Santiago. Pero Pablo también era buena gente, ¿o no? Y Pablo cuando quería, hacía una síntesis. Y él hizo un spoiler brutal. Él dijo, toda la ley, toda la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el cáliz de fuego, la cámara secreta y el retorno del Jedi. Dice, toda la ley se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda, Y toda es una barbaridad. En el griego toda es toda. Es mucho. ¿Estamos amando de esa manera? ¿O estamos sustituyendo amén y creemos que por mucho decir amén estamos siendo espirituales? ¿Me hago entender? A pesar de mi acento, Zaragoza, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad. Permíteme hablarte de la iglesia, pero para eso he traído un vídeo de una película que me gusta mucho, de un hermano mío, que se llama Tolkien, J.R.R. Tolkien. ¿Conocen a Tolkien? Tolkien es un hermano en la fe extraordinario, un hijo de Dios, un seguidor de Jesús, creativo, imaginativo, que a través del Señor de los Anillos expuso de maneras muy bonitas algunas cuestiones del Evangelio. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Luego rescataré esta imagen. Aquí aparece Aragorn, hijo de Arathor, heredero de Isildur, rey de Gondor, conocido en la comarca como Trancos. El heredero de Elendil, ¿verdad? Y él, sí, he estudiado. Él es un reflejo de Jesús. La película, de hecho, se titula El retorno del rey. Muy interesante. El anillo, obviamente, representa el pecado que tú crees que te da poder, pero te hace desaparecer y termina poseyéndote. Y Frodo está en el Monte del Destino junto con Samsagat Ganji, ¿verdad? Frodo Bolsón, de Bolsón Cerrado, junto con Samsagat Ganji, con Sam, intentando tirar el anillo en el Monte del Destino, aunque no terminará por no tirarlo, sino que Gollum, que antes era un hobbit conocido como Sméagol, tirará sin querer el anillo y se caerá en el Monte del Destino. Ahora, sabiéndonos pecadores, sabiendo que somos santos, pero todavía no... ¿Cuántos son santos aquí? Bueno, Dios te bendiga. ¿Qué podemos hacer? Porque Santiago tiene grandes expectativas acerca de nosotros. Para continuar, yo tengo que hablarte acerca de una palabra teológica un poco rara. No es rara, pero es una frase de unos teólogos alemanes. Llegaron a la conclusión de que estamos viviendo el momento teológico del ya, pero todavía no. Estamos en un momento teológico del ya, pero todavía no. Y digo, tanto tiempo y tanto doctorado para descubrir eso. Estamos en el ya, pero todavía no. Bueno, pero ¿qué es esto del ya, pero todavía no? Muy fácil. A ver, repito, ¿cuántos son santos? ¿Somos santos? Pero todavía no. Dice Pablo a los corintios, a los santificados llamados a ser santos. Los corintios, vaya tela. La peor iglesia que yo he visto en mi vida. La iglesia de Corinto era horrible. Estaban denunciándose unos a otros, uno estaba con la madrastra, venían a la Santa Cena borrachos, perdidos. Bueno, era un tema increíble. Ríete tú de las iglesias por ahí, esa era la peor. Pero la fundó Pablito y bueno, pues ahí pobre Pablo hizo lo que pudo. Eran santos, pero todavía no. Más. ¿Cuántos son salvos? ¡Ey! Pero todavía no. ¿El reino de Dios está aquí? Claro que sí, pero todavía no. Dios ha vencido, pero vencerá. Estamos en el momento teológico del final de la película, en el ya, pero todavía no. Y todavía hay cosas que hacer, todavía tenemos una misión que cumplir. Y Santiago está denunciando la iglesia pasiva. La iglesia pasiva, y es de lo que se está hablando en realidad un poquito desde ayer. Yo siento que estamos hablando de esto, de que la iglesia no puede estar en pasivo, no puede estar todo el tiempo amén, 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 sino que es llamada a amar. Amar de manera práctica a los demás, a estar en misión. Recordad, ayer decíamos que solo hay dos tipos de personas, los que son misioneros y los que son misión. Tú tienes que elegir. Eso no significa necesariamente que te vas a ir a Tumbuctú de misionero. Pero sí significa que hagas lo que hagas, tú tienes que entender que eres la frontera del reino de los cielos. La iglesia no puede seguir mirándose el ombligo, porque la esencia de la iglesia está salir afuera. En el griego, la palabra iglesia es la palabra eclesía. ¿Cómo se dice en griego? Y la palabra eclesía tiene connotaciones, es una comunidad llamada afuera. ¿Sabes cuántas veces Jesús pronunció la palabra iglesia? ¿Es una palabra importante, sí o no? Súper importante. Pero ¿sabes cuántas veces pronunció Jesús la palabra iglesia en los evangelios? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en total. 2 veces. En 2 ocasiones. En Marcos ni una vez. En Lucas ni una vez. Y en Juan ni una sola vez. Solo habla de la palabra iglesia en 2 ocasiones. En Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18. En Mateo 18, vamos a ir un momentito, y esto es importante para mí, porque si Jesús solo lo dijo 2 veces, hay que ver en estas 2 veces cuál es la esencia de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es una comunidad de santos que alaba al Señor, y en el cielo estaremos todo el día cantando Renuévame, de Marcos Witt, con un arpa. ¿Qué es la iglesia? ¿Hacia dónde apunta la iglesia? Si somos un desastre tú y yo. En Mateo capítulo 18 es el capítulo que nos habla acerca de quién es el mayor, de cuidar al pequeño, de la parábola de la oveja perdida.
Tú imagínate que está Jesús hablando de quién es el mayor y nos dice, no, el mayor es el más pequeño. Nos dice que cuidemos a los demás para que no caigan. Nos dice que en el corazón de Jesús están los perdidos y que si hay una oveja perdida hay que ir a por él en amor, ¿sí o no? Claro que sí. Y cuando termina estos discursos, Jesús sigue y dice en el versículo 15, por tanto significa que todo lo anterior que he dicho está en relación con esto que voy a decir ahora. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos, y si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, fíjate, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay personas atadas. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra ti? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí termina esta historia. ¿De qué está hablando en este pasaje? La gente ha hecho una mala interpretación y dice que esto habla de la disciplina de la iglesia. ¿No te suena eso? Que cuando se habla de la disciplina, no. Y hacemos esta lectura, permíteme este tono. Si tu hermano peca contra ti, si se ha atrevido a pecar contra ti, ¿de dónde vienen los pleitos? Del pecado de tu hermano. Ve y repréndelo. ¿Sí o no? Claro. ¿Me puedo poner en español? Y lo reprendo, te reprendo, como si fueras un demonio. Y si no te hace caso, si no le humillas y no lo revientas, búscate a 2 o 3, toma refuerzos y entre los 3 darle una paliza, a ver. Y si no le hace caso a 2 o 3, ¿qué? A humillarlo, al paredón, ¿verdad? Dilo a la iglesia y que la iglesia se entere del pecador que tienen. Y si no le hace caso a esa humillación delante de la iglesia, ¿qué? Echarlo de la iglesia. Estoy exagerando un poco, pero hablamos de esto en este texto. Eso es sacar fuera de contexto el texto. Y un texto fuera de contexto es Este capítulo 18, de lo que está hablando de principio a fin, es del perdón. Cuando Jesús termina de hablar esto, Pedro dice, entonces, ¿cuántas veces tendré que perdonar? Justo antes ha hablado de la oveja que se había perdido. Porque Dios ha venido a buscar lo que se había perdido. Tú eres tan pecador como yo, creo, más o menos. Si tu hermano peca contra ti, no lo dejes tirado. Es tu responsabilidad ir a por él, a amarle. Es que él me ha hablado mal. Entonces la Biblia dice que eres tú el que tiene que ir a por él. ¿Me hago entender? Porque la verdadera espiritualidad es amén. Y si no te escucha a ti, entonces que vengan 2 o 3 más. Y rodeadlo, y a ver si entre 2 o 3 lo podéis restaurar en amor. Y si no, que toda la iglesia vaya, toda la iglesia, que el enfoque de la iglesia sean los perdidos. Que no le demos ocasión de caer, que busquemos la oveja y que todo lo que gire en nuestros programas de iglesia no sea para nuestro consumo, sino enfocados en última instancia en cumplir con la misión de Dios, que es cambiar el mundo y salvar gente. Esta hermana me la voy a llevar yo a todas partes, aunque sea farisea. Pero hay fariseos buenos, Pablo era fariseo. Y si la iglesia no puede con él, entonces ¿qué? Tenlo por gentil y publicano, que eran los favoritos de Jesús. Amigo de publicanos y pecadores. Y si no, que se cambie de denominación. Que no podemos los pentecostales, que se vaya con los bautistas, que se apañen con él. Que no, porque me hago entender. Porque la iglesia es la comunidad del perdón. Del perdón. ¿Puedo decirte algo del perdón que suena a herejía? Dios te creó para perdonarte. Escúchame bien. Dios te creó para perdonarte a ti.
Y no hay nadie en el reino de los cielos que no haya sido perdonado. Toda relación eterna está basada en el perdón, porque somos adúlteros. No sé si me hago entender. Porque nos hemos sentado demasiadas veces en la silla esta que Félix nos ha puesto y hemos engañado a Dios en nuestro corazón. Hemos codiciado, pero Dios dice, te perdono. Te perdono. Y toda relación eterna está basada en el perdón. La iglesia tiene la miel para las abejas, el perdón eterno. Somos la comunidad del perdón. ¿Hasta cuántas veces? Esto no lo entiende el mundo. Pero el perdón es el ADN de Cristo. Cristo estaba lleno de dos cosas, de gracia y de verdad. Mi padre dice, y en ese orden. La misión de la iglesia no es ir a juzgar al mundo, porque el que juzga, hemos dicho aquí, se cree que es un juez. Y yo quiero decirte algo, ni Dios quiso juzgar. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera? Hablando de adúlteros, ¿te acuerdas de la mujer adúltera? En esa sociedad machista trajeron a una mujer que había adulterado. En aquella época, para ridiculizar a la mujer, la desnudaban de cintura para arriba, tenía los pechos al aire. Y probablemente el único hombre que no estaba mirándole los pechos era Jesús de Nazaret. Y allí la trajeron para avergonzarla y para pillar a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer con esta mujer? Porque si decía que había que apedrearla, los romanos no permitían que los judíos matasen. Pero si decía que no había que apedrearla, entonces Jesús estaba yendo en contra de la ley, supuestamente. La primera pregunta que me viene es, ¿dónde está el adúltero? Porque la adúltera solita no puede hacer el trabajo. No sé si me hago entender. A lo mejor estaba entre ellos. ¿Quién sabe? Pero a Jesús nadie le marca la agenda política. Jesús no tiene por qué siempre pronunciarse. ¿Qué piensas de esto? Jesús no siempre respondía directamente. Jesús dice que se vino para abajo en una situación terrible, quizá avergonzándose de ver la situación, y empezó a escribir. Lo único que escribió, y no sabemos lo que es, porque escribió en tierra, el único que Jesús escribió con el dedo era medio grafitero. Y me encanta lo que Jesús dijo. Dice, bueno, yo lo que pienso de esto es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Una cosa, ¿el segundo que iba a tirar la piedra tenía que estar libre de pecado, sí o no? No, el segundo podía ser hasta el adúltero. Podía ser un superpecador, pero el primero, el que abría la veda, el primero que tenía que disparar, tenía que estar libre de pecado. Y allí en esa sala o en ese lugar había una persona que estaba libre de pecado. Jesús de Nazaret. Él, el rabí, era el que tenía que haber tirado la primera piedra, pero ni Dios tira piedras ahora. Y dice la Biblia, me encanta el humor de la Escritura, que se fueron yendo primero los más mayores, digo, una cuestión matemática, más años, más pecados acumulados. Félix, Paco Palafox, Alex San Pedro. ¿Me hago entender o no? ¿Se entiende? Ea. Salió Félix, salió Paco, y después yo. Y se quedó solo Jesús con la mujer. Y Jesús se queda mirándola. Yo me imagino con una sonrisa a Jesús. Jesús yo creo que sonreía un montón. ¿Te acuerdas cuando Pedro intentó andar sobre el mar? Ven, Pedro. Y Pedro salió y la gente critica a Pedro. Oh, Pedro, qué poca fe. Digo, bueno, ¿cuántos pasos en el mar has dado tú? Es que es muy fácil criticar desde la barca, pero ojo. Que Pedro era un bebé, era el niño de Jesús. Cuando mi niño Martín empieza a andar, cuando se cae, no decir, niño de poca fe. No, estaba aprendiendo a andar como su rabí. Y yo me imagino a Jesús diciendo, pero niño, así no se anda en el mar. No, Jesús, ahógate un poquito. No. Jesús sonreía. Y a la mujer adúltera se le quedó mirando y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno? No, Señor, ninguno. Y lo que te voy a decir ahora es el Evangelio. Dijo Dios, ni yo. Escúchame. Ni yo. Ni yo te condeno. Y en algunos manuscritos dice, vete y no peques más. Pero es el segundo paso. La misión de la iglesia no es ir a juzgar a la gente, es ir a perdonarla. La comunidad del perdón. No nos creamos jueces, dice Santiago,
para ir criticando por ahí. A la iglesia se le conoce demasiado por estar en contra de esto y en contra de lo otro y de lo demás allá. Y yo estoy cansado de que la iglesia sea conocida por eso. Yo creo que la iglesia sea conocida por estar a favor de, sobre todo de las personas. Porque el proyecto de Dios, el reino de Dios, son las personas, el ser humano. Karl Barth dice que Dios es Dios, pero es Dios para el mundo. Que el mundo es mundo, pero es amado por Dios. Y que el mundo se encuentra con Dios en su palabra, Jesucristo. Y tú y yo somos constructores de puentes, como decía Félix, Pontifex Maximus, para traer a la gente a la persona de Jesús, que es la única esperanza que tienen. Porque Jesús jamás va a fallarle a la sociedad. La iglesia sí le va a fallar. Porque la iglesia a veces estamos confundiendo nuestra misión. Nuestra misión es el perdón incondicional de las personas. Y el perdón parece injusto, pero es más justo que la justicia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio, dice la Escritura. No es que sea contra la justicia, es que la supera. La gracia de Dios. La gracia de Dios es creadora. La justicia solo mantiene, no crea. La justicia es como la energía, solo se transforma, pero la gracia crea. La gracia, ese hombre me lo va a llevar también. Y encima no es fariseo. La gracia, no lo sé, a lo mejor tiene, bueno. La gracia, queridos amigos, la gracia crea. Crea. De un andrajoso como yo, crea un hijo de Dios. Nadie aquí puede avanzar en su vida espiritual sin experimentar y profundizar en el perdón de Dios, porque Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser, porque nadie en esta sala es como debería ser. Pero a mí lo que me sostiene esta noche aquí es el perdón incondicional de Papá Dios, de mi Abba, Abba, Abba. Y cuando tú dices Padre, los cielos se paran y Dios dice, ¿qué quieres, Alex? Nunca se predica demasiado de la gracia. ¿Por qué le tenéis miedo a la gracia de Dios? ¿Por qué le tenéis miedo a la gracia de Dios? Si solo la gracia de Dios puede hacer de este pecador un predicador. Si solo la gracia de Dios puede hacer de este español un amigo de colombianos. ¿Me hago entender? Si solo la gracia de Dios puede hacer de este pecador profesional a alguien que quiere agradar a Dios a pesar de sus errores. Y tú sabes, en lo profundo de tu ser, que lo que tú necesitas hoy es más de su gracia, no menos. Que tú necesitas misericordia. La palabra misericordia tiene dos palabritas, está hecha de dos palabras. Miseria, y cordia, corazón. Corazón por el miserable. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que me ha librado del pecado y de la muerte. Y yo ya no me estoy muriendo, yo estoy resucitando. Y eso lo cambia todo para mí. Y si recibisteis de gracia, dad pues de gracia. Y al que mucho se le perdona, ¿mucho qué? Ama. Amén. ¿Tú quieres amar más? Profundiza en el perdón de Dios, de cuánto te ha perdonado. Mira, yo con los años me di cuenta de que no necesito menos de su gracia, necesito más. Más. Porque voy descubriendo mi condición cada vez. Decía Félix, y perdonad por mencionar tanto a Félix, pero es que es como un mentor, yo lo quiero mucho, es medio feillo, pero Dios lo ama tal y como es y no por cómo debería ser. Pero la Biblia dice, examíname, oh Dios, ¿sí o no? Salmo 139. En este mundo dicen, examínate a ti mismo, conócete a ti mismo. No, ni se te ocurra meterte en ti sin ayuda espiritual. Porque si tú te metes en el barro de lo que tú eres, tú no estás preparado para ver la porquería que hay ahí dentro. Tú te crees bueno, pero la Biblia dice que no hay bueno ni un solo uno. Tú te metes en ti y sin ayuda y te vuelves loco. Por eso la Biblia no es me voy a examinar. La Biblia es que examíname tú, oh Dios, tú. Enséñame tú quién soy yo, poquito a poco. Y que yo vaya experimentando tu amor. Porque la iglesia es la comunidad del perdón. ¿Tiene sentido para ti esto? ¿Sí? Ahora, la iglesia no solamente es la comunidad del perdón. Vente conmigo a Mateo capítulo 16. Porque dice que estaban allí
Y le dijeron, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntó Jesús a los discípulos. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la segunda y única vez que aparece de nuevo la palabra eclesía. Y aquí la iglesia se manifiesta como un movimiento. Para empezar, están aquí en la clase, ¿quién dicen que? Bueno, unos dicen tal, y Pedro, ¿quién dicen vosotros? Y Pedro dice, yo me lo sé. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y los demás apóstoles, ay, esta me la sabía. No os preocupéis porque no fue mérito de él. Jesús le dijo, te he pillado, te has copiado, te lo ha revelado mi Padre, esto tú no lo sabías. Al ratito le dice Jesús, de cierto os digo que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y ahí salió la carne de Pedro. No, que eso no te pase, que eso no te pase. Y se queda Jesús así mirándole con cara de reggaetonero y le dice, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Y los demás apóstoles, toma. A callar, que estás más guapo. O sea, no era mérito de Pedro, pero el principio sí. Tú eres el Cristo, el Hijo, y sobre esa roca, sobre Cristo, porque lo mejor que tiene la iglesia es Jesús, edificaré mi eclesía y las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades, ¿qué son? Es la puerta del reino de los muertos. El Hades era, en la mitología griega, era el mundo de los no vivos, de los muertos, de gente que no sabe si está viva o está muerta, que están ahí con poca conciencia, adormecidos. Y la Biblia dice que la iglesia no puede estar a gustito en su reino tranquilamente, sino que hoy en día, en el ya, pero todavía no estamos en casa. Y el lugar donde la iglesia tiene que estar es ¿dónde? En las puertas del Hades. La imaginación nos dice que estamos en un mundo terrible y que la iglesia tiene que protegerse del mundo. No. El cuadro imaginativo que Jesús nos dice es, la iglesia es un ejército que está en las puertas de Mordor. Y que ese es el lugar para ser eclesía, llamados afuera. Es imposible ser iglesia en la ciudad blanca, en Gondor. Hay que estar en las puertas del Hades, donde está la gente que necesita el perdón de Dios. Y hay mucha gente atada porque nosotros no la estamos desatando. No estamos en las puertas de Mordor, en las puertas de los muertos, de los orcos. No sé si me hago entender. ¿Habéis visto esta película, El Retorno del Rey? Bueno, pues es muy importante que la veáis, porque si no, no puedo seguir predicando. Antes de esto, ocurre la batalla mejor rodada de la historia del cine. ¿Habéis visto la batalla por la Ciudad Blanca? Por Gondor. Allí pelea todo el mundo. Pelean los humanos, los caballeros de Rohan, ¿verdad? ¿Conocéis la? Es que me emociono. Van con los caballeros de Rohan. Pelean elefantes gigantes, pelean orcos, espíritus verdes que son imposibles de parar, más 3 en ataque. Pelean Legolas, pelea Gimli, hijo de Gloin. Pelea una mujer disfrazada de hombre, que es la única que puede matar a un dragón con una espada, le corta el cuello y mata a uno de los Nazgûl. ¿Habéis visto esa batalla? Dios mío de mi vida. ¡Es brutal! La batalla mejor rodada de la historia. Si yo hubiera sido el director, hubiese dicho, cuando ganen la batalla, se acabó la película. Porque es el final apoteósico. La batalla más importante ya había sido ganada, pero todavía no. Porque aunque ya habían vencido, todavía Frodo estaba en la ladera del monte del destino y el anillo que representa el pecado no había sido destruido del todo. Y Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur, rey de Gondor, está en el trono diciendo, está en el trono. Y él dice, ya hemos ganado, pero todavía no. Frodo está en el monte del destino, así que la eclesía, la comunidad del anillo no puede estar aquí, tiene que estar en las puertas de Mordor. Ese es su lugar, así que conmigo los valientes. Mirad, a mí de Dios, ¿conocéis la canción de al que está sentado en el trono, al que
para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y aquí hay un truco, porque como termina en dominante, tú quieres acabar, pero vuelves a empezar. Y al que está... Conozco un líder de alabanza que se murió por inanición, porque no pudo escapar, estaba cantando, socorro, socorro, al que está... Y murió en el escenario. De las horas. Y está bonita la canción, yo la canto, lo que tú quieras, pero a mí no me enamoró el Dios que está sentado en el trono. Yo si no fuera por Jesús sería ateo. Dios me daría miedo, pero no lo podría amar. Yo no podría amar a ese Dios. ¿Sabes lo que me enamoró de Dios? Que dejó el trono. Y la iglesia a veces estamos aquí apotronados, sentados en el trono, cuando necesitamos ir a las puertas de Mordor. Salir allá afuera y ser la eclesía, porque ya la batalla más importante se ha rodado en la cruz del Calvario. Él ya ha vencido, pero todavía no. Y la comunidad, seamos enanos, hobbits, elfos, humanos, feos, del Barça, da igual. Tu lugar es en la misión, en las puertas del Hades, donde está la gente que necesita a Dios. ¿Me hago entender? ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? Porque ese es el corazón de Jesús, los perdidos. No hay que ser amigos del mundo, es decir, no te tiene que gustar el estilo de vida de Mordor, pero es donde tienes que vivir. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste a mí, así yo les envío. Y que vosotros vayáis a vuestra escuela en el nombre de Jesús, que os caséis en el nombre de Jesús, que tengáis hijos, que ganéis dinero en el nombre de Jesús, que os forméis en el nombre de Jesús, que vayáis a buscar lo que se había perdido, porque ese es el corazón del Padre. Acercaos a Dios y Él se acercará, ¿qué? A vosotros. Y todavía no hace falta ni siquiera limpiarte de los pecados. Escúchame una cosa. Jesús se acercaba a la gente pecadora. ¿Te acuerdas de Lucas 15? Del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba deshumanizado. Se creía que era un cerdo. ¿Se dice cerdo aquí? ¿Cómo se dice? ¿Chancho? ¿Cerdo? ¿Puerco? ¿Alguna de esas es mala palabra? ¿No? Bueno, él se había olvidado de que era el hijo de papá. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? El ser humano se ha olvidado. Y se cree que es un cerdo y por eso desea algarrobas. ¿Qué deseas tú? Yo sé cuáles son mis algarrobas. ¿Sabes por qué deseo algarrobas, Jazz? ¿De qué te ríes? ¿Sabes por qué deseo algarrobas? Yo te voy a decir por qué yo deseo algarrobas. Porque no tengo el estómago lleno del pan de la casa de papá. Porque si yo tuviese el estómago lleno del pan, a mí no se me ocurre desear algarrobas. Y yo sé cuáles son mis algarrobas, no sé cuáles son las tuyas. Pero entonces este chaval, en el versículo 17, estaba embarrado, se creía Porky Pig. Estaba con Beif, el cerdito valiente. Pero dice la Biblia, volviendo en sí. Volviendo en sí. Si este hijo tiene que volver en sí, ¿por qué es? Porque todo lo que ha vivido antes no lo estaba haciendo en sí, lo estaba haciendo en do. Espíritu de Paco Palafox, sal de mí. ¿Cuál es tu nombre? Palafox, Palafox. Escucha, espera, que me quedan 10 minutos. No estaba en sí, estaba fuera de sí. A veces la gente cree que ser cristiano es ser menos humano. Claro que no. Ser cristiano es ser verdaderamente humano. Jesús vino a esta tierra a humanizar la tierra. Porque el evangelio no es la locura es como está este mundo. Están deseando algarrobas cuando han nacido para ponerse hasta arriba del pan en casa de papá. Hermano, vente conmigo, en serio. Escúchame. Dice, volviendo en sí, dijo, en casa de mi padre hay abundancia de pan. Y él dice que él se levantó, fue coherente, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, estoy en bancarrota espiritual, no soy digno de ser llamado tu hijo, porque ninguno de los que estamos aquí es digno. Y dice la Biblia que el Padre, cuando aún estaba lejos, ¿estaba cerca el hijo? No, ¿estaba dónde? Lejos. El Padre lo vio y dice, fue movido a misericordia. Porque lo que mueve a Dios no es, ay, me han afrentado, me han quitado mi gloria, como si Dios fuese un Dios que tiene falta de autoestima.
Dios es más grande que eso. A Dios lo que le mueve es la misericordia. Lo ha dicho Félix. ¿Por qué dice Félix tantas cosas? Félix ha dicho que se le removieron las entrañas. Pero en arameo, ¿sabes cómo se dice eso? Que Dios tiene rahumim. Rahum. ¿Sabes lo que es el rahum? El rahum es lo que sentía mi mujer cuando estaba Martín dentro de ella. Eso es lo que siente Dios por ti. Dios cuando te ve tiene rahum por ti. Y cuando Él tiene rahum, Él no se puede estar quieto. Dice, fue movido a misericordia y corrió. Así tendría que ser la iglesia. Pero ¿sabes qué le falta a la iglesia? Rahum. Coherencia, amor. Porque si yo hago congresos y no tengo amor, si yo predico o canto y no tengo amor, no tengo rahum, amor compasivo, misericordia, ¿quién soy? ¿Sabes por qué corrió el padre? Porque en aquella época había una tradición muy bonita. Si un hijo afrentaba a su familia de esa manera y quería volver, había una tradición que se llamaba la kezazaj. Y la kezazaj era una tradición que decía algo muy bonito. ¿Tú quieres volver? Perfecto. Yo creo que esto es internacional. ¿Habéis jugado alguna vez en el colegio o en la escuela? Ahora se llama bullying, antes se llamaba jugar. Cuando tú ponías a un niño, uno pasaba por un pasillo de personas y las personas le pegábamos. Eso es internacional. ¿Cómo se llama aquí? En Valencia, coveta o la mosca. ¿Pero aquí cómo se llama? El pasillo de la muerte. Muy bien. Bueno, le pegaban a la gente, ¿no? Y era un pasillo de pegar. Bien, pues la kezazaj era como eso, pero, escúchame, con piedras. Porque es que los judíos eran mucho de piedras, date cuenta. Y la cosa era, ok, tú pasas el pasillo de piedras. Si pasas, te volvemos a aceptar. Si te quedas a mitad del camino y te matamos, pues te mueres. A jugar, ¿verdad? Entonces, pero escúchame, es que a Dios no le gusta que nadie tire piedras. ¿De dónde vienen vuestros pleitos? Acercaos a Dios y Él se acerca. Este joven dio un paso, 2 pasos temblando, sabiendo que le venía la kezazaj y solo podía apelar a la misericordia de su padre, pero su padre era Abba. Y cuando su padre lo vio, le dio rahumim y entonces salió corriendo. Pero en aquella época un padre de familia no corría, solo corrían los niños y los esclavos, porque era indigno que un padre corriese, porque se vestían en aquella época con las cortinas de la casa de mi abuela. Y entonces, para correr, tenían que avergonzarse, levantarse la falda y correr así. Y eso era ridículo, pero al padre no le importó rebajarse a sí mismo y fue corriendo antes de que nadie lo viese, antes de que nadie le tirase una piedra, y lo abrazó y dijo, como alguien le tira una piedra, me la tiene que tirar a mí. Y no solamente lo abrazó, sino que lo besó. A los niños les encanta que sus padres les besen, les encanta. Solo que luego entran en una enfermedad crónica que se llama adolescencia. Y cuando uno entra en la adolescencia, ya no quieres que tus padres te besen. Ay, quita papá, que están mis amigos. Yo soy pastor de la iglesia, tengo barba, y yo llego con toda mi dignidad a la iglesia, ¿sí o no? Un domingo, con mi Biblia en el sobaco. Pero me ve mi madre. Mi madre. Y mi madre me... Hijo, ¿qué tal? Esa camisa está arrugada. Digo, mamá, que soy el pastor. ¿Me dejas? Soy tu madre. Y yo a mi madre no le puedo decir, ¿por qué es mi madre? Y siempre será mi madre. Y yo siempre seré su niño. Hola, niño. ¿Qué pastor ni que 8 cuartos? Hola, niño. Niño, a ver cuándo me das un nieto. Me lleva diciéndome 6 años ya. Digo, toma, mamá, cómetelo. Escúchame. ¿Quién eres tú? Yo no sé quién eres tú, pero yo quiero decirte que Dios te ama porque tú eres su hijo. Y si Dios te ama así, ¿qué haces ahí sentado? Tira para afuera a decirle a los demás que todavía no saben que Dios les ama. Lo abrazó y lo besó. Una pregunta, ¿este hijo le había pedido perdón? Solo se acercó. Un poquito. Acercaos a Dios y Él
vendrá corriendo a la velocidad de la luz multiplicado por la velocidad de la luz para abrazarte. La iglesia lo quiere hacer al revés, porque cuando ya lo abrazó, este hijo dijo Padre. En el abrazo del Padre es que el hijo pide perdón, pero ya Dios lo ha aceptado. No es que tú le pides perdón y por eso Dios te perdona. Ese es otros dioses, eso es Allah, que tiene un perdón condicional. No. Es que Dios te perdona y por eso tú le puedes pedir perdón a Dios. Porque el perdón de Dios, en el eje central del Evangelio, hay un Cristo que está perdonando antes de que tú le pidas perdón. Porque su perdón precede a tu arrepentimiento. Porque tu arrepentimiento no produce perdón en Dios, es el perdón de Dios el que produce en ti el arrepentimiento. Y eso es lo que tiene que entender esta sociedad. Y mira, lo ama tanto que lo acepta tal y como es, pero lo ama tanto que no lo va a dejar como está. Anda, traedle el mejor vestido y vestidle, anillo en su dedo, calzado en sus pies. Y no tengo tiempo para desarrollar esta idea. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era, se había perdido y ha sido hallado. Pero la transformación viene después de la aceptación. En la iglesia queremos hacerlo al revés. Queremos transformar la sociedad, transformar a la gente para luego aceptarla. No, Señor, esto es una comunidad de andrajosos y de pecadores que está en vías de desarrollo, que está en terapia ocupacional y que Dios te ha aceptado tal y como eres, pero que te quiere transformar y Él cree todavía que tú puedes ser como Jesús. Pero para eso ponte a servir. Porque no hay que ser como Jesús para servir, hay que servir para ser como Jesús. Tú quieres permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Métete en la misión de Dios. Ponte a servirle en tu lugar de trabajo, en tu contexto y permite que Dios haga de ti un Cristo, un Mesías. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el espíritu de la misión. Me seréis testigos. La palabra testigos en el griego es la palabra martireo, mártires. Gente que está dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias que hay un Cristo que vive. El espíritu de la misión. Que seamos como el Padre. Que no nos juzguemos, dice Santiago. Que reconozcamos nuestra maldad interna. Y quiero terminar este mensaje, los 2 minutos que me quedan, diciendo que hay alguien que se puso triste en esta historia. ¿Quién fue? El hermano mayor no, el hermano mayor me cae mal. El hermano mayor se enfadó. Yo le pido al Señor que la iglesia no sea el hermano mayor, que juzga. No voy a hablar del hermano mayor. ¿Sabéis quién se puso triste? El becerro. ¿Sabes por qué? Porque este hijo pródigo, este mundo, tú y yo, hemos roto demasiados platos. Papá Dios es bueno. Papá Dios es bueno. Papá Dios es justo. Traedlo y matadlo. Dios estaba en Cristo. Él mismo dio la cara. Dios mismo dijo: yo lo pagaré. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y en la cruz del Calvario, Dios murió por este pecador. Él ocupó mi lugar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que seamos la iglesia, que prediquemos el mensaje de salvación de un Dios que no se quedó en el trono, sino que dejó el trono, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y murió en la cruz para salvarme a mí y crear en un pecador un hijo de Dios. Que seamos la eclesía, que seamos los enviados para proclamar el perdón de Dios, que seamos coherentes con el mensaje del Evangelio y que el Señor nos bendiga. Y quiero terminar esta prédica no haciendo un llamado al frente, sino un llamado que hizo Tozer una vez a su iglesia. Él dijo: ahora
salgan allá afuera y vivan la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.